Y escucha este llamado, líder, que estás escuchando, seas pastor, evangelista, profeta, misionero, maestro, apóstol, lo que sea. Escucha este mensaje de Dios para ti. Y es que si Dios te llamó, no temas, porque Él te va a respaldar. Oye bien, si Dios te llamó, Él te va a respaldar. Te va a respaldar porque Dios no miente. Cuando Dios llamó a Moisés, lo respaldó. Cuando Dios llamó a Josué, lo respaldó. Cuando Dios llamó a los profetas, Dios los respaldaba. Y así como Dios los respaldaba y respaldaba a los apóstoles, en el día de hoy también Dios te respalda a ti, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entiendo que cuando empiezas un ministerio es una carrera nueva, donde empiezas a conocer cosas que no conocías, que tú pensabas que todo iba a salir bien y que el llamado no iba a haber problemas, que todo iba a estar bien y que no ibas a tener ataques y que no ibas a tener personas que te envidian, te celan y que tú pensabas que Satanás no te iba a perseguir ni sus demonios y que todo el mundo te iba a aplaudir, y te encontraste con la sorpresa que cuando tú empezaste el ministerio, sea evangelista, pastor, profeta, maestro, apóstol y cualquier puesto que tú tengas en la iglesia, sea músico, lo que sea, o tú cristiano, que no, aunque no tengas ministerio, pero tú estás en la iglesia y tú creías que todo te iba a ir bien porque ya simplemente estás yendo para la iglesia y no ibas a recibir ataques y que todo te iba a ir bien, que todo te iba a ir bien y que todo te iba a ir bien y que todo te iba a ir bien, porque simplemente alguien te dijo, cuando vengas a Cristo todo te va a ir bien. Pero no te dijeron la parte negativa, no te dijeron la parte que Jesús dijo bien claro y dijo, por causa de mí os perseguirán. Os perseguirán y por causa de mí tendrán problemas. Entonces, yo vengo a decirte, porque yo te lo digo por experiencia propia. Cuando Dios me llamó al ministerio de joven, es lindo cuando Dios llama a un ministerio, es hermoso, bello. ¿Por qué? Porque tú estás contento que Dios te llamó. Estás trabajando para Dios. Y yo como joven estaba alegre, contento, pero de momento comencé a ver que mi propio pastor comenzó a envidiar el ministerio que Dios me dio, que me comenzó a atacar por todos los lados para destruir el ministerio a la cual Dios me estaba llamando. Me hizo la vida imposible de muchas formas. Me tiraba desde el púlpito palabras que me herían y dejé de ir para la iglesia por un tiempo. Dejé de ir porque estaba siendo atacado muy seguido por él. Pero Dios usó a un profeta y me dijo, eso es parte de la persecución. Eso es parte del llamado. Vas a ser perseguido. Vas a ser odiado. Vas a ser maltratado. Te van a odiar, te van a envidiar. Y por la causa de Cristo tendrás persecución. Los apóstoles tuvieron persecución. A muchos de ellos los mataron. Y entonces es bonito cuando Dios llama a ministerio, pero hoy en día mucha gente quiere ministerio y quieren que Dios use y quieren ser usados por Dios, pero cuando tú le dices, bueno, está bien, qué lindo es, ora a Dios, pero cuando tú le dices, pero recuérdate que van a venir problemas, te van a atacar, te van a odiar, te van a perseguir, Satanás te va a dar por todas partes con sus demonios y vas a tener persecuciones por donde quiera y problemas grandes que tú nunca tenías. Entonces
Cuando tú le dices a alguien eso, porque tienes que decírselo, no puedes decirle solamente la parte bonita. Tienes que decirle lo que hay. Y ese es el fallo de que muchos líderes no han enseñado a muchos líderes y solamente le han dicho, sí, Dios te llama y Dios te va a respaldar y esto y lo otro, pero no le dicen que van a tener persecución. Entonces, es lindo tener un ministerio que muchos quieren, porque muchos quieren ministerio y que Dios los use, pero no quieren las pruebas, no quieren pasar por persecución, no quieren pasar por, ya tú sabes, por todo lo que yo nombré. Entonces, ahí está el detalle, que muchos quieren ser usados, quieren ser pastor, quieren ser evangelista, quieren ser profeta, quieren ser apóstol, quieren ser maestro, quieren ser músico, esto, aquello, pero entonces cuando tú le dices todo lo que va a venir, entonces hay que tú los pones a pensar, si van a decidirse y van a decir, aunque sea perseguido, aunque me calumnien, aunque hablen de mi mentira, aunque me persigan, aunque me odien, aunque sea perseguido, obedeceré el llamado de Dios. Amashenda. ¿Estás tú dispuesto a pasar por persecución? ¿Estás dispuesto a ser odiado? ¿Estás dispuesto a ser calumniado? ¿Estás dispuesto a pasar por pruebas que nunca en tu vida has pasado y que van a venir? ¿Estás dispuesto a que aún tu familia se pueda rebelar en contra de ti porque no creen en tu llamado? ¿Estás dispuesto a ser perseguido? ¿Estás dispuesto a ser maltratado? Es mi pregunta. ¿Por qué te lo digo? Por experiencia. Desde que empecé el ministerio, fui atacado. No solamente con el pastor, en otros lugares. Gente envidiosa, atacando, mentira, calumnia. Gente envidiosa. Pruebas que nunca había pasado en mi vida, las pasé. Tremendas, terribles, que si te las cuento, no alcanza este mensaje pero pasé por pruebas terribles. Pruebas donde fui tentado, acusado, menospreciado, perseguido, odiado. Mi alma alaba la gloria del Señor. Herido. Entonces, pasé por eso como joven, como pastor en muchos lugares aquí y allá. Todo eso fue en el tiempo del evangelismo. Cuando pastoreé los 5 años en Providence, todo era de maravilla al principio. Pero de momento también vinieron problemas porque en las iglesias lamentablemente no todo el mundo que va ahí es cristiano. Y hay gente que solamente van por puestos o van solamente a hacerle la guerra al pastor porque no todo el mundo es un siervo y una sierva de Dios. Yo pasé por eso. A mí me hirieron. Me acusaron de cosas que yo no hice. Me hirieron. Por detrás hablaban de mí. Gente que yo ayudé y Dios sabe que es así. Y me traicionaron y me hicieron guerra en la iglesia. También yo sé, porque no puedo decir que todos fueron así. Hubo gente y todavía esa gente son de Dios, que me ayudaron de verdad, de corazón. Y yo sé quiénes son y nunca hablo mal de ellos porque yo sé que me ayudaron y me ayudaron de todas formas, espiritualmente y económicamente. Y me ayudaron y siempre oro por ellos y siempre los recuerdo, aunque ahora mismo no sé de ellos, pero siempre los recuerdo, siempre oro por ellos y les estoy muy agradecido. Pero hay gente ahí que me traicionaron. Entonces, pero Dios me usó para salvar las almas. Al principio yo empecé con 10 personas. A los, vamos a decir, 3 meses o 4 meses ya tenía como 30. Y así comenzó a ir gente a la iglesia, porque yo quiero decirte algo. Si usted fue llamado a pastorear, y si Dios te llamó de verdad, la iglesia tiene que crecer. Porque, para no alargarte la historia, en los 5 años que yo pastoreé, la iglesia se llenó entre jóvenes,
y adultos, se llenó a una capacidad de 130 personas y quizás más, con niños y todo. Entonces, yo sé que cuando Dios te llama, Dios te va a respaldar. Y la iglesia tiene que crecer. Si Dios te llamó, la iglesia tiene que crecer. Tiene que crecer porque cuando Dios llama, Dios respalda. Yo sé que hay pastores que están empezando y tienen pocos miembros. Y yo sé que así es que se empieza. Y así es que se empieza y hay que respaldar a estos pastores que tienen pocos miembros, hay que respaldarlos y yo oro por ellos para que sus obras crezcan. Lo que yo no estoy de acuerdo es que un pastor me diga a mí, tengo 10 años pastoreando y tengo los mismos miembros, 10 miembros. Entonces eso, para mí, no es que estoy criticando a nadie. Yo creo entonces para mí que Dios no llamó a esta persona a pastorear, porque creo yo, según lo que dice la palabra, que la iglesia es llamada a crecer. A crecer. No estoy diciendo que tienes que tener miles, ni 500, ni 300, pero por lo menos la iglesia tiene que crecer, que se vea un fruto de que está creciendo y creciendo. Alabado sea el Señor. Y como dije, no tiene que ser miles ni cientos, pero por lo menos que tú veas que hay un progreso y que tú veas que Dios te está respaldando. Y que no se ponga la excusa de decir, pero es que las almas se predican y no vienen. No, es que tienen que venir porque Dios te llamó y porque cuando tú predicas, Dios tiene que tocar los corazones y el mismo Señor te las lleva. Shema Candalaya. Pero yo sé que al principio no es fácil. Y yo sé que hay pastores que tienen hasta 2 o 3 años y 4 años y 5 años que están luchando todavía para que la iglesia le crezca. Y no es porque yo no dudo de sus ministerios, yo sé que Dios los llamó porque hay un proceso, otros crecen más rápido, otros menos, pero yo sí creo. Y creo que si Dios te llamó, la iglesia tiene que crecer. Es como el evangelista que está predicando. Tiene que Dios usarlo en milagros, porque el evangelista es usado en milagros. El evangelista que no se ha usado en milagros y que no haya sanidad en sus campañas y que no haya ningún tipo de milagro, yo lo siento mucho. Yo creo que este hermano o esta hermana que dice que es evangelista, para mí no lo llamo, porque tiene que haber las señales. Lo dice la Biblia, no es que lo digo yo. No es que estoy en contra del ministerio, porque yo tengo un ministerio. Anda, vasalla. El maestro tiene que saber enseñar, trazar bien la palabra de Dios. El pastor, el evangelista. El profeta tiene que ser un profeta que de verdad Dios lo use, que cuando tú veas que Él te habla, es una confirmación, porque cuando Dios usa a un profeta, ya Dios te lo había dicho hace tiempo, por sueños, por revelaciones, en profecía, y es una confirmación y tú sabes que Dios te está hablando. O quizás te está hablando algo que nadie lo sabía, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu esposo, ni tus hijos, ni nadie, solamente tú, y Dios te lo reveló, y tú sabes que Dios te está usando. Lo está usando. Pero hay profetas que dicen que son profetas, no son profetas. Lo que están es adivinando y tratando de averiguar cómo buscar información tuya para decir que Dios dijo. Y hay de aquel, dice la palabra, hay de aquel que dice que Dios dijo y Dios no dijo nada. Hay que tener cuidado. Pero yo sí creo en los ministerios y oro por los siervos y los líderes. Mi alma alaba la gloria del Señor. Amén. Pero va a venir persecución. Y sabrás que tienes que estar fuerte, porque dice la Biblia que el reino de Dios se hace fuerte, pero los valientes lo arrebatarán. Y yo sentí de parte de Dios traer esta pequeña reflexión a todo líder que Dios lo está llamando a que sigas hacia adelante. No te detengas, no desmayes, no te rindas. Si tu obra todavía no ha crecido bien, sigue orando, porque si Dios te llamó, Él te va a respaldar. Si Dios te llamó como evangelista, Dios te va a respaldar. Las señales te van a seguir. Si Dios te llamó como profeta, Dios te va a usar y te va a revelar cosas ocultas y grandes que no conoces para revelárselas a la gente. Si Dios te llamó como maestro, el Espíritu Santo será tu maestro y te enseñará. Te enseñará a hablar la palabra correcta, a hablar la palabra bien trazada. Si te llamó como músico,
Dios te va a respaldar cuando toques la música y Dios toca los corazones, porque la música de Dios transforma los corazones y, y Dios, como el salmista David, que tocaba el arpa y los demonios que atormentaban a Saúl se iban. Pero tiene que ser de verdad una música ungida y que el músico y el pastor y el evangelista y el profeta y el maestro o el apóstol, llámese como se llame, tiene que ser una persona de oración, una persona apartada del pecado, una persona en oración y ayuno. No es que va a ser perfecto, porque nadie es perfecto, solamente Dios, pero que está tratando de buscar cada día y cada día, está tratando de mejorar su persona como cristiana para ser un ejemplo a los demás y poder entonces, poder predicar, enseñar, tocar y todo tipo de liderazgo. Entonces, quiero decirte, amén, que yo he pasado por todo eso y sigo pasando persecución, sigo teniendo ataques, sigo teniendo problemas como nunca antes, sigo siendo calumniado, sigo siendo perseguido, pero Dios me llamó. Y como Dios me llamó, Él me capacita y me da las fuerzas para seguir hacia adelante. Y como Dios me llamó, Él me capacita y me da las fuerzas para seguir hacia adelante. Porque en este camino no podemos rendirnos. No podemos darle lugar al diablo y decir, bueno, no voy a predicar más porque el diablo me está haciendo la vida imposible, o fulano, o esta persona me está haciendo la vida imposible, o tal ministro. No, el Señor reprenda a Satanás. Tenemos que seguir el llamado que Dios nos ha hecho. Una vez un hermano que yo conozco en Nueva York, un predicador, un maestro, Dios lo usaba como maestro, tremendo, palabra, y enseñaba tremendo, y Dios lo usaba, pero tuvo una persecución terrible y me dijo, varón, yo voy a dejar de predicar, de enseñar, porque Satanás me está dando duro y yo no quiero problemas, mejor me quedo quieto, tranquilo, porque yo quiero estar tranquilo con Dios. Y le dije, mira, varón, el Señor reprende a Satanás. Satanás te está engañando, porque Dios te está usando y te quiere usar más. No digas eso, arrepiéntete de lo que dijiste, porque entonces si tú dejas de hacer eso, eres un cobarde y Satanás se va a reír de ti y la gente que te menosprecia y te odia y te envidia se van a burlar de ti, porque van a decir que Dios no te llamó y que fuiste un cobarde. Y dice la palabra, mira, Abasendalaya. Y la palabra de Dios me dice a mí que el reino de Dios se hace fuerte, pero los valientes lo arrebatarán. Abasendalaya. Aquí hay que ponerse firme, fuerte, con autoridad y poder y dominio. Con autoridad, repito, con autoridad, poder y dominio. Autoridad, poder, dominio. Autoridad, poder, dominio. Autoridad, poder, dominio ante Satanás, y los demonios, los principados, los gobernantes y ante todo hombrecito en la tierra, sea como se llame, sea político, sea rico, sea millonario, sea pobre, sea cualquier gente, llámese como se llame, que quiera venir a chantajear a tu persona, que venga a querer sobrepasarte sobre ti y querer hacer que tú que te menosprecie y como burlarse de ti. Tú tienes que pararte firme y sea quien sea, decirle la cara al diablo, enmudece y te reprendo en el nombre de Jesucristo. Abasuetalaya. Así que esto es lo que yo quería aclarar en el día de hoy a todo líder que Dios está llamando. Amén. Es bonito predicar. Es un privilegio predicar la palabra del Señor. No todo el mundo la tiene. Los ángeles hubiesen querido predicar y no se les dio
esa oportunidad. Se la dio Dios a los humanos, los que estamos en la tierra. Y por eso dice la Biblia que seremos galardonados y el Señor nos pondrá a vivir con Él para siempre cuando hayamos terminado la obra en la tierra, y nos dirá el Señor: mi siervo, mi sierva, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Mi alma alaba al Señor. Y digo esto porque alguien me dijo a mí: usted está atacando a los líderes y esto, o aquello, pastores o iglesias. Y no, mentiras, es Satanás. Yo no estoy atacando a nadie. Yo creo en siervos y siervas de Dios. Yo creo en hombres y mujeres de Dios que Dios llamó. Yo creo en hombres y mujeres que Dios llamó y tienen que hablar la verdad. Y yo creo, y más que todo le dije, porque la persona que me dijo eso es de la iglesia denominada pentecostal. Yo le dije: yo creo en el Pentecostés. Y yo creo en el Pentecostés, y yo siento el fuego de Dios y hablo lenguas y danzo. Lo que yo no creo es en la emoción cuando no es Dios y tú brincas sin que Dios te tocó. Eso es lo que yo estoy diciendo, no que no estoy creyendo en el poder de Dios. Yo creo en el Pentecostés. Yo nací en el Pentecostés porque Dios me salvó por ahí. Y creo en el Pentecostés y creo en el fuego de Dios. Lo que no estoy de acuerdo es con aquellos que dicen que fueron llamados y no fueron llamados. No es porque los juzgo ni los condeno, sino porque es la verdad, y la verdad hay que decirla aunque duela. Si Dios no te llamó a algo, entonces tenemos que decirte la verdad. Dios no te llamó a eso. Busca, ora a qué Dios te llamó, para que entonces tú hagas lo que Dios te llamó a hacer y todo te vaya bien. Porque si haces lo que Dios no te llamó a hacer, no va a haber el respaldo de Dios. Entonces, por eso es que mucha gente se frustra, y muchos evangelistas, pastores que dicen que fueron llamados, y maestros y apóstoles y profetas, lo que sea, no les va bien, no les va bien en su ministerio. ¿Por qué? Porque no fueron llamados a eso. Mi alma alaba al Señor. Cuando Dios me llamó al ministerio, me dijo que iba a ser evangelista y profeta. Pero un día un profeta vino y me dijo a mí: el Señor me dice a mí que tú vas a pastorear en el futuro. Y eso no me gustó. Es más, ni le creí, porque yo nunca he querido ser pastor. Y yo no le dije nada a él, pero yo me fui a una oración y le dije: Señor, yo no creo en eso. El llamado mío no es de pastor. Es de evangelista, o lo que tú quieras llamarme, pero menos pastor. Pero con el tiempo pasaron los años y los años y los años, y un día Dios me habló y me reveló y me dijo: lo que te habla el profeta es mío, y tú vas a levantar una obra. Y yo pedí muchas señales del Señor, pero señales por donde quiera, para yo decir: bueno, Señor, voy a empezar. Pero mientras Dios no me dio todas las señales que le pedí, no me moví, porque yo dije: Señor, tienes que darme señales, y entonces yo voy a creer. Y Dios me respondió las señales, y me las confirmó toditas. Mi misma esposa no creía en lo que yo le dije del pastorado, ni quería respaldarme. Es más, al principio ni me respaldó, porque ella no creía. Pero después, cuando ella vio que las almas comenzaron a llegar, y que Dios comenzó a salvar las almas, y que Dios me habló, y Dios me habló que me iba a llevar por la televisión en ese tiempo, yo dije: Señor, pero ¿cómo es eso? Eso cuesta caro. Mas, sin embargo, yo no sabía que había un programa en esos tiempos, no sé si los hay ahora, de que habían un programa de Cox Communication que ellos dan un espacio gratis para gentes de lo que quieran hacer, artistas, cristianos o no cristianos, en sus programas. Y Dios me llevó sin que nadie me enseñara eso. Un día yo fui a un lugar y vi una gente ahí que salían con videos, y yo dije: ¿qué será eso? Y yo sé que fue el Espíritu Santo que me llevó ahí. Entré y ahí averigüé, y una sierva americana cristiana me dijo: sí, aquí esto es de videos y programas gratis. Y ahí fue que Dios me abrió la puerta, y yo prediqué por la televisión por años en el pastorado, y por ahí la gente comenzó a salvar almas. Y también Dios me abrió puertas en la radio, y yo estuve en la radio. Entonces, cuando Dios te llama, Dios te respalda, Él mismo te abre las puertas. Porque cuando Dios llama, Dios respalda. No tiene que hacer mucha fuerza, porque Dios te va a respaldar. Ahora, recuérdate que al principio no va a ser fácil, como dije.
No va a ser fácil. El ministerio tienes que ser alguien de oración, clamor y ayuno. A mí, en el ministerio, Dios me llamó a mí. Yo le doy gracias a Dios que en el tiempo que yo me convertí, en esos tiempos, los pastores ayunaban mucho, seguido, los evangelistas. Y siempre había ayuno de congregación y la gente las iglesias iban llenas y oraban por las madrugadas y habían retiros de ayuno. Ya eso no se ve hoy, ni se predica ni se enseña porque hay muchos que están predicando pero no están ayunando porque no creen en eso y como no viven eso, no pueden enseñar eso al pueblo, no pueden decirle que ayunen porque ellos no lo hacen. Pero quieren que Dios los use y quieren poder de Dios y quieren que Dios haga cosas grandes, pero no están humillándose a Dios como Dios quiere en ayuno y oración, porque el ayuno rompe cadenas. La Biblia dice, hay demonios que no salen sin él, sino es con ayuno y oración. Entonces estamos viviendo en tiempos donde Satanás está irado, que el Señor lo reprenda, con los predicadores de verdad que Dios nos ha llamado. Está haciendo escante y el diablo está usando gente por ahí en la carne que dice que son cristianos pero no son cristianos, la cizaña y entonces te persiguen, te odian, no te quieren ver muerto porque ellos mi alma alaba al Señor y no están viviendo la palabra de Dios. Y la palabra, cuando tú hablas palabra de Dios y Dios te está usando y Dios te llamó, Satanás tiembla, los demonios que están ahí atormentando sus mentes, entonces son usados por Satanás. Son usados, que el Señor los reprenda. Entonces, tenemos que entender que nosotros, para poder estar más firme, para que cuando vengan esos ataques estemos firmes en el ayuno, que los demonios cuando vean a uno, no miren a uno, miren al Cristo de la gloria, la luz que hay en uno, y se tenga que emudecer y tenga que salir corriendo. Mansalaya, Eva, siento a Dios. Gracias, Señor. Así que bueno, hasta aquí, este es mi consejo a todo líder que Dios llamó. Y esfuérzate, sé valiente, porque Dios está contigo. Amén. Oren por mí también, porque todos necesitamos la oración. Y lo último que voy a decir también es que hay que orar por la unidad. Satanás, que el Señor reprenda, está engañando a muchos líderes para que no se unan. Yo me recuerdo que en Nueva York y aquí en Providence, cuando empecé el ministerio, los pastores compartían cultos y se gozaba la gente porque compartían el uno al otro. Hoy ya no se ve eso. Hoy no se ve eso y cada cual quiere nada más que mantenerse en su obra, porque muchos tienen miedo a que le quiten la obra, a que otro pastor le quite la obra, a que la gente se le vaya. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa a usted. Yo creo que el que está pensando así, Dios no lo llamó. El que está pensando así, Dios no lo llamó. Porque el que piensa así, no está seguro que Dios lo llamó. Porque cuando Dios te llama, tú tienes que saber que si Dios te llamó, Dios te va a dar las almas para que tú las pastorees. Y el que se quiera ir, simplemente no fue tu oveja, ¿ok? Fue alguien que estuvo ahí, pero no era nunca tu oveja, estuvo un tiempo quizás y después se fue. Así que quiero decirte que el pastor que Dios llamó no tiene por qué temer que otro pastor le vaya a llevar las ovejas y que esto y el miedo. Mira, hermano, cuando Dios llama, Dios respalda. Y cuando Dios te llama, Él te va a poner las almas, tus ovejas, que aunque venga el predicador más usado por Dios, y aunque venga y sea usado fulana, princesa, lo que sea, no se va a mover de ahí, porque ellos están siguiendo tu llamado y ven y creen en ti y saben que tú eres un siervo de Dios, y son gente madura, que no están corriendo por ahí brincando iglesias
y que son gente de verdad, fieles al ministerio tuyo y que te apoyan. Pero hay gente de esta gente que son cabritos, que están brincando de iglesia en iglesia porque quieren puestos o porque no estuvieron contentos con lo que el pastor dijo y se pasan por ahí brincando y bochinchando y hablando del pastor y sacándole el pellejo. Mire, hermano. Así que bueno, estas cosas pasan, está la cizaña dentro de la iglesia, pero por eso te estoy diciendo, ora a Dios, clama a Dios, los ataques van a venir. Pero si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios te llamó, ¿quién contra ti? Amén. Y si Dios nos llamó, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Dios sea para a ti, a tu familia, a tus hijos. Amén y amén. Bendiciones. Este es tu hermano y amigo, ministro de Dios, CR7, que trabaja mucho en el amor de Dios. Y yo oro por los líderes, los pastores. Yo sí que hay siervos y siervas de Dios. Amén. Ungidos y que Dios llamó. Y más que todo en la iglesia pentecostal, donde está el fuego de Dios de verdad. Y donde hay gente de ayuno y oración que todavía hoy están en ayuno y oración. Dios me les bendiga. Nos veremos en el próximo video. Amén.